Buenas, buenas, pues en esta ocasión tengo que traer un tutorial, una guía de cómo es comprar en lo que es almacenes Ánfora en línea, ¿ok? Tú puedes comprar directamente de dos formas, una en tienda física que tú vayas, agarres lo que vayas a comprar, lo pagues y ya te lo entregan, pero otra es algo diferente y tal vez un poquito confusa que lo que es almacenes Ánfora en línea, en la página pues oficial, ¿no? La página oficial es almacenesanfora.com, tú aquí puedes encontrar pues lo que tú vayas a querer para cuestión de las cocinas, coctelerías, sartenes, electrodomésticos, entre muchas otras cosas. Y a lo mejor te preguntarás cómo es este proceso. Pues bueno, entrando a la página tú puedes buscar directamente aquí en esta parte pues lo que quieras comprar, ¿no? Pues sea pues un tenedor, cucharas, sartenes, copas, etcétera, ¿no? Para poner este ejemplo, pues vamos a poner lo que es esta taza. Supongamos que ya tienes tu producto, lo que tendremos que es darles a hacer donde dice agregar al carrito. Y en nuestro carrito de compras se van a ir acumulando todas las cosas que vayamos agregando para después irlas a pagar, ¿no? Aquí tenemos esta taza, ahora vamos a agregar, no lo sé, un sartén, este sartén, vamos a ponerlo aquí, le damos en agregar. Y ahora, ya que tengamos listo nuestro carrito, supongamos ya seleccioné todo lo que voy a comprar, lo que tenemos que hacer es irnos al carrito y le damos a donde dice iniciar compra. Después de esto nos va a venir la pantalla para hacer lo que es la compra, si lo queremos recibir en la tienda, si lo queremos recibir en nuestro domicilio, el método de pago, tarjeta, etcétera. Aquí viene, ¿no? Mira, en mi carrito viene, dice estimar costo de envío. El costo de envío pues es si te lo envían directamente hasta tu casa. Ahí te va a decir, pues sí, ¿no? Pero pues bueno, hay dos métodos de envío. Primero, seleccionas el país, el estado, por ejemplo, no sé, el estado de Colima, le pones la dirección y listo. Mira, un envío para el estado de Colima me salía en 189 pesos, o sea que tendría que pagar estos dos más 189 pesos, lo cual me daría 523, bueno, un total de 523. Esto si me lo envían directamente a mi casa, ¿ok? Ahora, si lo mandas a que te lo entreguen en alguna sucursal, la sucursal más cercana que tengas o la sucursal que tengas por ahí de mano, le das aquí, mira, entrega en sucursal. Solamente vas a pagar lo que es de los productos. No te va a cobrar costo de envío ni nada de eso. Solamente lo de los productos. Y de 500, ¿cuánto era? 523 a una entrega en sucursal pasamos a 338. Una gran diferencia por si te quieres ahorrar una pues cuestión de costos, ¿no? Si tú quieres que termine tu casa, pues simplemente le das aquí, le das en comprar, pones los datos de tu dirección, por ejemplo la calle, la colonia, un número de contacto, quién va a recibir, etcétera. Pero vamos a tratar lo que es entrega en sucursal, ¿vale? Le damos a donde dice comprar. Esperamos un poquito a que esto cargue. Después de esto pues te podría recomendar la página que te crees una cuenta, por ejemplo, que si quieres ingresar tu correo electrónico. Y bien, aquí ya para continuar me pide que cómo quieres que me entregue mi compra. Lo retiro en la tienda más cercana gratis o que me lo envíen a mi casa. Este te cobran y este es gratis, así que le voy a dar aquí en retiro. Vamos a poner aquí un correo falso, bueno, que no es mío. Y después de esto nos dice que encontremos una sucursal o la sucursal, la tienda donde lo queremos ir a recoger. Seleccionamos el estado, supongamos que estamos en el estado de México, por algún ejemplo, y tenemos la sucursal de Atizapán, de Catepec, de Juárez 1, Metepec, San Lorenzo, Tlatenalpa, esta cosa, Sinacantepec, etcétera, ¿no? Tú aquí puedes seleccionar cualquiera de estas localizaciones y si no sabes dónde es o algo así, le puedes dar aquí en el botón de cómo llegar y te manda al Google Maps para que veas la ubicación de la tienda, ¿no? Pues aquí está la ubicación y listo. Ahora, supongamos que ya ubicaste la tienda más cercana a donde lo quieres ir a recoger. Por ejemplo, esta de Atizapán. Le damos a donde dice entregar aquí. Aquí nos aparece el mapa donde es la tienda. Aquí nos viene la ubicación de la tienda. Y si no sabes pues cómo llegar, aquí le das a este botón. Y luego dice aviso. Podrás recoger tu pedido después de que te enviemos un correo notificándote que todos tus productos están listos en la tienda seleccionada. Para recibir tus productos deberás presentar una copia de tu identificación oficial. Si la persona que acude a la sucursal no es el titular de la compra, obligatoriamente tiene que llevar copia de la identificación oficial del comprador con una leyenda en la que autoriza la entrega a un tercero, quien también deberá llevar una copia de su identificación. Aquí, si tú quieres recibir la compra, o sea, si tú eres el titular, pues le pones que tú quieres recibir, ¿no? Por ejemplo, yo soy el titular, pues le pongo Jorge, luego apellido Romero y mi teléfono. Si alguien más va a retirar la compra, pues directamente ponlo aquí.
¿Por qué? Porque pues aquí viene arriba, ¿no? Lo que es el aviso. Después de esto, pues simplemente le damos donde dice siguiente. Vamos a poner un teléfono, le ponemos le damos en siguiente. Y me parece que ya viene la forma de pago. Efectivamente. Y viene la información de pago, los nombres, los apellidos, el teléfono, la calle para la facturación, la colonia, básicamente la dirección de facturación. Abajo viene una opción que si requieres factura, si la requieres pues le palomeas aquí, si no pues no. Le damos en siguiente y viene la forma de pago. Tú puedes pagar con tarjeta de crédito, de débito, transferencia, depósito, el OXXO, como tú quieras. Pero después de todo esto pasamos a lo siguiente. Y pues bueno, ya de haber realizado lo que fue tu pedido, en tu correo electrónico que pusiste en la página te va a llegar un correo de confirmación de la compra, o sea que la compra ya se hizo, pero aún no debes de ir a la tienda a recogerlo. Después de todo esto, en algunos días puede que te llegue un correo electrónico en el que diga Almacenes Ánfora, tu compra ya está lista para irla a recoger. Si no te llega este correo todavía no debes de ir porque tu compra todavía no está lista, ¿no? Puede que de una tienda la manden a otra, hasta otra, hasta que llegue a la ubicación donde tú la pusiste o donde tú la configuraste. Porque a lo mejor en la tienda donde tú la pusiste no hay en existencia lo que tú pediste y pues lo deben de traer de otra tienda. Esto pues puede tardar unos días, incluso un par de semanas, pero no vayas a ir hasta que te llegue el correo. Ahora, después de algunos días te llega un correo de confirmación que ya puede decir qué es lo que debes de hacer. Dirías tú básicamente ir a la tienda y recogerlo. Y sí, pero pues aquí hay algunos consejos. Primeramente, si tú eres el titular, lleva tu credencial de lector o tu tarjeta de identificación. En la tienda lo que vas a hacer es dirigirte al área como de cajas, hay unas personas, ahí están, o directamente puedes ir con cualquier trabajador, le preguntas, vengo a recoger una compra que hice por internet, ¿dónde es o dónde debo de ir? Ya te mandan con las personas y ahí donde vas a ir te van a pedir tu tarjeta pues física, ¿no? Tú la entregas, la señorita o el señor que te vaya a atender va a revisar en el sistema qué es lo que te toca o qué es lo que tú pediste y pues ya te lo entrega. Después de todo esto te van a pedir que si le das permiso de sacar una copia de tu credencial, tú decides si sí o si no. Son para cuestiones de la tienda y cosas así que le sacan una copia, hacen todo el papeleo y debes de firmar que te entregaron el producto y ya. Básicamente es eso, te entregan el producto, te dan unos papeles, le pones el día 10 de abril de 2000 tantos, yo recibí el producto, mi nombre y mi firma y listo, ya eso es todo en cuestión a esto. Es muy importante que tengas en consideración lo de los documentos que debes de llevar, que es la tarjeta de identificación y si pues es otra persona, pues de la tarjeta de identificación suya y la del titular de la compra, ¿no? Y bueno, esto ya es cuestión a todo esto, ya te entregan tu compra y ya. Creo que esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.